Quiero invitarlo en esta tarde a ir a la palabra de Dios, al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 14. Todos en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 14. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Segunda de Timoteo 1, 6 al 14, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén. Si son tan amables, pueden tomar sus lugares en esta noche. Hoy quiero hablar bajo el título El cristiano ejemplar en tiempo de crisis. Vuelvo a pronunciar el título de este mensaje: El cristiano ejemplar en tiempos de crisis. Ser cristiano es una experiencia maravillosa, aunque a veces el ser cristiano también es pasar por tiempos o momentos de crisis. Tenemos un legado maravilloso que es seguir las pisadas del Maestro. En esta carta nosotros encontramos un testamento del apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Si bien es cierto que encontramos en esta carta hay un sentimiento de tristeza, ya que Pablo escribe a Timoteo siendo él encarcelado, y desde una cárcel redacta una de las cartas que expresan los sentimientos más profundos de un hombre que siempre estuvo pregonando la palabra de Dios. Era una época muy difícil cuando Pablo escribió esta carta, ya que en aquellos tiempos había un feroz y terrible enemigo del pueblo cristiano llamado el emperador Nerón, que no toleraba al cristianismo y tenía un odio profundo por todo aquel que profesaba llamarse cristiano. Y dentro de ese contexto se llevó a cabo en Roma un incendio terrible, al cual se le acusaba a los cristianos como los principales hombres que habían promovido este incendio en la ciudad de Roma. Pero también además se acusaba a Pablo como el líder que había principiado este incendio sobre Roma. Pablo es tomado preso y lo empiezan a llevar, y donde él está ahí en medio de esa cárcel, el cargo por el cual se le estaba señalando o acusando era terrible. Se le estaba acusando como el pionero instigador de este incendio. Pablo sabía que en esta ocasión no saldría libre como en las otras demás en las cuales él había logrado escaparse. Sin embargo, él sabía que también era poco el tiempo de vida que le estaba quedando a Pablo. Y en medio de esta situación que encontramos a través de este pasaje, encontramos ciertas características y principios que todo cristiano debe tener ante los tiempos de crisis y en los momentos más difíciles. Y una de las cosas que hoy quiero presentarle a través de esta palabra es tener una postura fiel ante las aflicciones.
pero también tener una responsabilidad del llamado que nos ha dado Dios como cristianos, pero también la convicción de lo que es nuestro deber ante la vida que tenemos por delante. Por eso, en esta tarde veremos verdades que Pablo le presenta a Timoteo como recomendaciones para que cumpliera su deber ante los tiempos de crisis que nos tocan vivir. El ejemplo que se debe tener es la postura del cristiano ante las aflicciones. Las aflicciones, nos dice el versículo 6 al 8, exigen un espíritu de coraje. Pablo aconseja a Timoteo y le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de las manos. Avivar el fuego significa sacar llamas, tal vez de un fuego que se estaba apagando. Muchas veces en medio de las aflicciones al cristiano siente que se les está apagando el fuego. Precisamente eso era lo que estaba sucediendo con Timoteo, pero Pablo le recuerda que no se le olvide que hay que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. El don, ese don era el poder especial del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no se puede cumplir la misión de Dios. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí habrá valor, ahí habrá sin duda alguna el esfuerzo para poderse levantar en medio de las aflicciones. En primera de Timoteo, Pablo le decía que no descuidara tal don. Pero ahora le dice algo más alarmante. Ahora le está diciendo que reavive el fuego del don de Dios. En primera de Timoteo le decía que no descuidara. Ahora le está diciendo que avive ese fuego. Algo tan importante que se necesita tener como una postura cristiana ante las aflicciones. Tenemos el fuego, tenemos la presencia del Espíritu Santo para seguir hacia adelante. Pablo exhorta a Timoteo y le dice además en el versículo 7, porque Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y le empieza a decir, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y vaya que necesitamos poder en medio de las aflicciones para actuar en medio de toda crisis, en medio del dolor, en medio de toda circunstancia. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para nosotros ser más que vencedores. Además, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino también de amor. Si algo necesitamos, amados hermanos, en medio de las aflicciones como cristianos, es amar a Dios, pero también amar al pueblo de Dios. Y Pablo le está diciendo, mira, no te acobardes. Dios nos ha dado un espíritu de poder, pero también de amor, porque donde está el amor, uno se sacrifica por los demás, aunque estemos pasando por tribulaciones. Pero no solamente le dice amor y poder, le dice también, recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Para qué nos sirve el dominio propio? Eso tiene que ver con mantener la quietud, mantener la paz. No se desesperen en medio de las aflicciones. Muchas veces nos hemos visto afligido y desesperado, pero Pablo le dice a Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para mantenernos firme adelante en medio de las aflicciones. Además, las aflicciones del cristiano acompañan siempre a un testimonio fiel del evangelio. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, no avergonzarse de dar testimonio. Si estás pasando por aflicciones, al contrario, testifica de Cristo, testifica de tus hermanos, habla de aquellos que han estado contigo en todo tiempo. No quería decir, hermanos, que Timoteo se estuviera avergonzando. Más bien, Pablo le está diciendo, en medio de las aflicciones,
no se me vaya a avergonzar, manténgase firme. Usted cree que Cristo es poderoso, siga creyendo que Cristo es poderoso. No niegue la fe, no niegue a la fe del pueblo cristiano. Pablo le dice que no debería de avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor y de Pablo, que era preso de Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo con esto? ¿De qué va a testificar Timoteo? ¿Qué clase de testimonio necesita Timoteo que dar? Pues no había otro testimonio más poderoso que tenía que testificar sobre la obra y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que no se avergonzara de aún de Pablo, que estaba sufriendo por la causa del evangelio. Muchas veces sufrimos y aún en medio del sufrimiento hay que mantener una postura cristiana fiel en medio de esas aflicciones, no negando, aleluya, que en medio del dolor y de la enfermedad y de toda crisis el Señor va con nosotros y Él nos dará la victoria. Bendito sea su nombre. Pablo lo invita y le dice: Timoteo, participa de las aflicciones según el poder de Dios, por la causa de predicar a Jesucristo, por la causa de llamarnos hijo de Dios, por la causa de pregonar el evangelio de Cristo. Nosotros tendremos que ser partícipe de muchas de las aflicciones. Pero lo bueno de todo esto, iglesia, amigo, que nos honran con su presencia, es saber que no es por nuestras propias fuerzas, es según el poder de Dios. Y qué lindo es llevar las aflicciones con el poder de Dios. Bendito sea su nombre. El ejemplo que se debe tener en tiempo de crisis no solo es una postura ante las aflicciones, sino también la responsabilidad del llamado que tiene el cristiano. Nosotros tenemos una responsabilidad, somos llamados cristianos y eso ya nos hace ser responsable. Pablo le dice y describe el evangelio que el creyente debe proclamar. Hace en los versículos del 9 al 11, hace hincapié que el llamado es divino, porque dice Pablo a Timoteo: recuerda que el llamado no te lo ha dado el hombre. El llamado, dice Pablo en los versículos del 9 al 11, el llamado es divino, viene del cielo. El Padre es quien te ha escogido para este llamado. Y como el llamado viene de Dios, Pablo también le dice en el versículo 9 que el llamamiento es santo, es santificador. Nos santificó ayer y nos santifica hoy y nos sigue santificando todos los días. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando Dios te santifica es porque Él te aparta del mundo para algo especial. Pero no solamente dice eso, en el mismo versículo 9 dice: no conforme a nuestras obras. Eso es lo que Pablo llegó a decir también en Efesios: no por obras, para que nadie se le robe la gloria a Dios, sino es por la gracia. El llamado es una gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos alaban su nombre? También tiene un fin determinado. Y dice el versículo 9: según el propósito suyo. Es decir, que tenemos un propósito marcado por Dios. Todos los que estamos aquí, Dios nos llamó con un propósito tan especial. Y no solamente eso, dice que es planeado con anticipación, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Somos predestinados en Cristo y para la gloria de Cristo, para pregonar el nombre bendito de Cristo. Versículo 10. Si algo nos enseña, dice que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El creyente
Todo creyente que Dios lo ha llamado al evangelio y a los caminos de Dios tiene que proclamar el propósito de Dios de redención. Tenemos que predicar de Cristo, testificar de Cristo, hablar de Cristo, y todo gira en la obra perfecta de nuestro Redentor y Salvador, y su nombre es Jesucristo. La venida de Dios encarnado en Cristo, es el cumplimiento en el tiempo del cual el propósito de un Dios todopoderoso. La venida de Dios en Cristo trajo como un resultado tan especial. Versículo 10 dice: quitó la muerte. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. Significa que despojó todo el poder de la muerte, porque en Cristo están las llaves del poder de la vida y de la muerte. Cristo quitó la muerte, pero también dice, sacó la luz a la vida, haciendo visible a través de la predicación del evangelio lo que antes estaba escondido en el Antiguo Testamento. Hoy, a través del evangelio de Cristo, ha sido revelado la manifestación y el propósito de Dios. Dios está interesado en la redención eterna de todos los seres humanos. La inmortalidad, dice Pablo, por el evangelio. El evangelio saca a la luz la vida y la inmortalidad propuesta por Dios desde la eternidad, manifestada ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús. Tenemos una designación, amados hermanos, y es que Pablo le dice a Timoteo que todo creyente tiene una designación de Jesucristo, y es anunciar el evangelio. Todos tenemos establecido como una orden imperativa de pregonar, de predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo le dice: del cual yo fui constituido, versículo 11. ¿Para qué fue llamado Pablo? Dice: fui constituido como predicador. Debería anunciar y proclamar en voz alta el evangelio, como predicadores, como gente que testificamos de lo que Cristo ha hecho. Tenemos que anunciar a voz alta que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo redime. ¿Alguien puede decir amén? Pablo dice como apóstol, es decir, no podemos decir ni hacer nada de lo cual Dios no ha dado ninguna orden. Pero cuando Dios da una orden, nosotros obedecemos. Y si Él dice que hay que predicar, tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo sigue diciendo y va describiendo el llamado del evangelio, y dice: como maestro, todo maestro instruye, todo maestro corrige, todo maestro enseña, aleluya, todas aquellas cosas que pertenecen a la salvación. Pablo sigue hablando a Timoteo, pero además, iglesia, el ejemplo que se debe tener en tiempo de crisis es también la convicción que tiene el cristiano ante su vida. ¿Cuál es la convicción que tenemos ante esta vida? Y Pablo habla en los versículos del 12 al 14, habla del testimonio de la certeza. ¿Cuántos tenemos un testimonio certero de lo que hemos creído? Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo: mira, Timoteo, por lo cual asimismo estoy padeciendo esto, por lo cual asimismo padezco por causa del evangelio. Algo interesante: Pablo no estaba libre, Pablo estaba en una prisión y sabía perfectamente que le quedaban pocos días de vida. Pero dice Pablo: aún en medio de lo que me espera, en medio de este encarcelamiento injusto por llamarme un predicador de la palabra de Jesucristo, en medio de las aflicciones, en medio de persecuciones, Pablo sigue diciendo en el versículo 12: pero no me avergüenzo. Qué lindo, pero no me avergüenzo. ¿Cuántos pueden decir en medio de las aflicciones: yo no me avergüenzo? Esta frase, recordemos que ya la había dicho
en Romanos capítulo 1, versículo 16. Pero la diferencia es que Pablo se las había escrito a los fieles de Roma, había enviado una carta a Roma, y en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, Pablo le escribe a los creyentes de Roma. La diferencia ahora es que él está en la cárcel, pero en Roma, y de Roma le está enviando a Pablo una carta donde le dice, aleluya, que no se avergüence del evangelio. Pero ahora Pablo dice una expresión hermosa. En Romanos 1:16, él dice que no se avergüenza, porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 12? Que ahora no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza ahora? Porque él tiene la convicción cuando dice, porque sabe en quién ha creído. ¿Cuántos saben en quién han creído en esta hora? En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de toda tempestad, algo que tiene el creyente es tener la seguridad en quién hemos creído. Y la iglesia y todo cristiano cree que Cristo es más poderoso y es más grande que toda dificultad y que toda crisis. Alaban su nombre. Pablo conocía a Jesucristo y por eso sabía perfectamente en quién estaba confiando. Él lo conocía, se le apareció, él sabía. Si algo necesitamos hoy en día es conocer más de Cristo. Y cuando conocemos más de Cristo, aprendemos a confiar más en Él. Bendito es su nombre. Pero Pablo añade la siguiente frase en el versículo 12 y dice, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para aquel día. Para guardar mi depósito tienen algunos significados que yo quisiera compartir. Para guardar mi depósito, Pablo se estaba refiriendo que él iba a seguir protegiendo las almas que habían sido alcanzadas por medio de su ministerio predicando. Es como cuando uno va a partir y dice, me voy de esta tierra, pero estoy confiando en Cristo, que ustedes se quedan en buenas manos. Y era lo que Pablo estaba diciendo. También se refiere a sí mismo que Pablo sabía que le estaba esperando la gran promesa de aquel que dijo, no se desesperen, porque a donde yo voy a preparar morada para que donde yo esté un día todos ustedes también estén conmigo. Eso es guardar mi depósito. Pablo confiaba que aun cuando él estaba preso y tenía muy pocos días de vida, la obra de Dios iba a seguir adelante. Cualquiera que sean nuestras aflicciones, si de algo estamos bien seguros, con nosotros, sin nosotros, la obra de Dios sigue para adelante. La iglesia sigue para adelante. Y luego dice Pablo, para aquel día. Aquel día se refiere a las grandes recompensas que el Señor dará a aquellos que se mantuvieron fiel sirviéndole con todo su corazón en medio de las aflicciones, en medio de la tempestad. El resultado de una seguridad de estar bien firme en la fe puede imponer solidez en la doctrina de otros. Pablo dice en el versículo 13, sigue hablando y sigue ministrando la vida de Timoteo cuando le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma, es el modelo que ya conocía, no se le puede agregar ni quitar. El modelo que tenemos para seguir testificando de la obra de Cristo. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, mantén la forma de la que aprendiste, las sanas palabras. Es la doctrina infalible que no falla y que no cambia. Y le dice que de mí oíste. Había de seguir con las mismas enseñanzas que había recibido Timoteo del apóstol Pablo. Y Pablo sigue hablando en el versículo 14 y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Para poder sobreponernos en medio de las aflicciones,
se necesita del poder del Espíritu Santo. No son nuestros esfuerzos humanos, no son nuestras capacidades las que vamos a vencer las aflicciones. Es por medio del poder del Espíritu de Dios que nos vamos a mantener firme en medio de las aflicciones. Hemos visto en esta noche algunas características que debe poseer todo cristiano en tiempos de crisis. Una postura fiel ante las aflicciones, su responsabilidad de su llamado como cristiano y la convicción de que debe de tener ante esta vida. ¿Somos realmente iglesia? ¿Somos realmente cristianos que poseemos características que hemos mencionado en esta predicación? ¿Estamos manteniendo verdaderamente una postura cristiana en medio de las aflicciones? Fíjense, en cierta ocasión tuvimos a bien conocer a una hermana cuando éramos pastores, cuando iniciábamos nuestro primer pastoreo allá en México. Una hermana de nombre María, que se nos acercó en una ocasión con el dolor que traía. Estaba confundida y triste, y ella buscaba una explicación en la cual ella pedía que alguien le ayudara. Palabras que resonaron en mi corazón, porque cuando empecé a escuchar la situación y la gravedad de la crisis que estaba viviendo en dolor, la hermana María empezó a decirme que en los pocos años de haberse convertido al evangelio, había pasado por momentos de pruebas difíciles. Una de ellas era que después de haberse convertido, su esposo estaba en la cárcel porque había cometido algunas felonías. Posterior a eso, meses después, su hijo de 15 años fue asesinado brutalmente. Pero la aflicción y el dolor subió más de volumen cuando nos dijo que pocos días antes también le habían detectado a ella la terrible enfermedad del cáncer. Una desesperación tremenda, una situación triste. Y ella viene a nosotros y nos preguntaba cómo ella podía disfrutar y mantenerse con todas las cosas que estaba viviendo. ¿Cómo puedo seguir, dijo ella, siendo fiel cristiana ante las crisis que me han tocado vivir? ¿Qué postura debo de asumir, pastor, en mi vida ante estas experiencias? Pero días después, en uno de los cultos que teníamos por la noche de los domingos, de avivamiento, de servicio evangelístico, habíamos predicado un poderoso mensaje ungido por el poder de Dios en su gracia y su misericordia, y tenía que ver de cómo ser fiel cristiano en medio de las aflicciones y cómo aceptar la voluntad divina ante todo el dolor que acecha este mundo con nosotros. Y fue precisamente a través de este pasaje que hemos predicado, las mismas palabras de Pablo a Timoteo, que fortalecieron la fe de nuestra hermana María. Ella recibió fortaleza espiritual y tomó la decisión de seguir fiel a Jesucristo. Quiero decirle en esta noche, la tranquilidad y la paz que experimentamos en Cristo no son el resultado de lo que ocurre en nuestro exterior, ni tampoco la capacidad humana para soportar el dolor de las crisis
de las circunstancias que como humanos vivimos. Seguimos a Jesucristo pese a todo, porque tenemos confianza en el Altísimo, en su palabra bendita y en el tierno cuidado de su Espíritu Santo para con nosotros. Siempre prometió hasta el fin del mundo. En medio de crisis, en medio de aflicción, mantenemos un ejemplo cristiano de seguir siempre fiel las pisadas del Maestro Jesucristo. En esta noche quisiera invitarle a hacer una oración. ¿Cuántos quieren orar conmigo y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un ejemplo cristiano en medio de mis dificultades, en medio de mis aflicciones? Los invito pues en esta noche a ponerse sobre sus pies y a orar juntamente y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser fiel hasta que tú vengas. Yo quiero ser fiel hasta que tú vengas. Padre, en el nombre bendito de Jesús, a todos los presentes, a todos los lugares donde llegue tu palabra, te damos gracias a ti, porque es por tu gracia, es por tu poder, eres tú, Espíritu Santo. Sí, en esta noche te honramos a ti. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa. Señor, permite que cada legado que hemos recibido a través, Señor, de la Escritura se encarne en el corazón, en la mente y en todo el ser, para que cuando vengan los tiempos de crisis, los tiempos de dificultad, podamos decir como Pablo: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Jesús, tu amor es precioso. Espíritu Santo, tu presencia es real. Muchas gracias. Te honramos y te bendecimos por siempre. Amén y amén.